Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es intentar, pues, compartir las lecturas que hemos hecho sobre este pensador, sobre Remy Brack. Creo que se pronuncia así, ¿sí o no? Brack. Sí, es Remy Brack. Vamos a intentar exponer lo mejor que podemos. Yo creo que pasito a pasito la conclusión fuerte de Brack que la intento adelantar, que yo creo que esta es como la postura, digamos, lo que él intenta como proponer, que es que el humanismo, al aceptar cierto ateísmo, no tiene cómo justificar el mismo humanismo, digámoslo así, no tiene cómo responder positivamente la existencia del hombre. Esa es, yo diría que es como la tesis más potente que tiene Braque. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, bueno, como bien dices, estos son unos comentarios que estamos realizando para un próximo texto que estamos por publicar, ¿no? Entonces, precisamente nos sirve para compartir nuestras lecturas al público y sobre todo, pues para acomodar ideas, ¿no? De este pensador que es Remy Braque. Justamente adelantarse la tesis de Remy Braque, pero creo que siempre lo importante no es el spoiler, ¿verdad? Sino no es Claro. cómo va a terminar, lo importante es cómo se cuentan las cosas. Entonces vamos a desarrollar el por qué Remy Braque termina en esa conclusión que tú ya has dicho, ¿no? Uh-huh. El ateísmo, digámoslo así, o la modernidad, con esta idea del hombre que construye la realidad, que construye el mundo, pues no es suficiente, digámoslo así, para su mismo proyecto. O sea, ¿por qué dice Remy Braque que terminó por fracasar? Porque no tiene la potencia necesaria para su proyecto, ¿no? El fundamento es incorrecto. Uh-huh. Igual podemos ir empezando sobre esta tesis, estas citas, ¿no? La cuestión del mundo, que es el mundo, ¿no? Podemos iniciar esta lectura o estos comentarios de esta trilogía que él hizo, que es la sabiduría del mundo, la ley de Dios y el fracaso del proyecto moderno, ¿no? Entonces, él Claro. hace esta trilogía. Él escribe muchos libros, ese autor escribe muchísimos libros, pero él tiene esta trilogía, ¿no? Que es Sabiduría del Mundo, Ley de Dios y Génesis y Fracaso del Proyecto Moderno. Entonces, podemos ir comentando primero este libro del concepto mundo, que es muy interesante, ¿no? Sí, todos los libros de él se complementan bastante, pero sí es cierto que yo siempre noto que intenta pues llegar a la tesis que ya mencionamos. Quizás de esta trilogía que vos mencionás, la sabiduría del mundo, el reino del hombre y la ley divina, creo, la ley de Ley de Dios. Dios, Ley de Dios. Ajá. Este último es el que me parece que es como más diferente a los otros. Pero bueno, si algo después hablamos de ese. Yo puse ahí una cita incluso de ese texto como para no dejarlo como abandonado. Pero digamos que los otros tres, bueno, los otros dos, perdón, y otros textos pues de él van muy acorde pues a la conclusión que ya adelantamos. Entonces, bueno, ¿cómo llega él a afirmar lo que ya hemos dicho? Que el ateísmo y el humanismo, digamos esto que se emprende en la modernidad, esto que él llama un proyecto, con este proyecto él describe a la misma modernidad porque es insostenible para afirmar positivamente la existencia del hombre. Primero, hablemos pues como de los modelos y de la noción de mundo que intenta exponer él en la sabiduría del mundo, en el libro de la sabiduría del mundo. Expone, digamos, de forma muy resumida, 4 modelos. Podrían ser muchos más. 4 modelos que la historia de la filosofía ha planteado sobre lo que entendemos por mundo, o más bien lo que entendemos por la realidad exterior a nosotros, porque bien esa realidad no tiene por qué ser un mundo. La palabra mundo en sí mismo eh, contiene como cierta cualidad, ¿cierto? Como cierta connotación de cosmos. El mundo es cosmos en latín y cosmos ya implica orden, ya implica armonía, ya implica cosas que necesariamente la realidad exterior comprende, pero bueno, no me adelanto. ¿Cuáles son los 4 modelos? Eh, Resumiendo, yo creo que podemos ordenarlos en cuanto al valor que se tiene del mundo o de la realidad exterior. El primer modelo que él expone es el modelo del Timeo. Y yo incluso, y él creo que también lo menciona,
se le puede sumar el modelo estoico, en el cual el mundo en ambos modelos se contempla como algo perfecto, pues algo bueno, perfecto, incluso como modelo a imitar. En el Timeo es, digamos, las estrellas, los astros, aquello más perfecto que tiene el mundo. Y esto también es interesante porque plantean un mundo, yo diría que como con estratos. Hay como niveles de perfección, pero el nivel perfectísimo, digamos más perfecto, existe, ¿cierto? Hay como eso, como niveles, cosa que actualmente en la modernidad eso se pierde. El mundo es como una cosa como plana y homogénea y una inmanencia como total. En este modelo del Timeo hay algo que nos habla pues de estas ideas eternas, algo que nos muestra, digamos, de forma más plena estas ideas eternas, y ese es el cielo. Bueno, si algo profundizamos sobre eso más adelante, o si querés pues profundizar sobre Bueno, eso. también es importante tener estas concepciones del mundo que tú mencionaste, cuatro, la principal, que es la del Timeo, que es la de la antigüedad. Claro que había diversas formas de ver el mundo, pero lo normal en la antigüedad era la que Platón describe en el Timeo, que era este mundo ordenado, este, que pues digámoslo así, que el mundo tiene un centro, ¿no? O sea, Ujú, que también es importante porque eh, la antigüedad tenía este mito del centro del mundo, ¿no? Que la humanidad tendía a ese centro a ordenarse y había un representante de lo divino, ¿no? Entonces, el hombre para llegar a ello tenía que imitar el movimiento de los astros, como tú muy bien mencionas. Incluso, por ejemplo, los imperios antiguos, no sé si tú sabías, se basaban mucho en su orden o la tarea que tenían para unir a la humanidad en su imperio bajo los astros, ¿no? Entonces, para nosotros los modernos es muy complicado pensar esto porque ya nosotros tenemos desacralizado el mundo, ¿no? Pero para el antiguo no es así, para el antiguo el mundo le dice algo. Vamos a también decir que en la modernidad nosotros no hemos digámoslo así, seguimos conservando el concepto de mundo, pero ya es muy distinto, o más bien el origen del orden es distinto, porque mundo viene de cosmos y cosmos quiere decir lo ordenado, lo bello, ¿no? Entonces, el otro modelo es el abrahámico, ¿no? El que también dice que el mundo es bueno, pero que el bien no está en sí en el mundo, el bien está en Dios. Entonces, ese lo van a proponer sobre todo las religiones abrahámicas, sobre todo el cristianismo y el judaísmo y el islam. Pero la diferencia con el timeo es que, digámoslo así, la naturaleza no es Dios, sino más bien la naturaleza refleja a Dios, es bella y también le habla al hombre de cierta forma, pero no es la naturaleza como tal, es Dios mismo el que va a hablar al hombre. Inclusive aquí lo dices, ¿no? Que en esta cita, que el medieval no tenía esta concepción de naturaleza como el antiguo, tenía el concepto de creación, pero había, claro, una especie de matrimonio, ¿no? Entre ujú. la visión de Platón y el medieval. Entonces también hay que decir algo para los antiguos y medievales, el mundo no, habita fuera del hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Parece raro, pero es que para la modernidad el mundo no existe. Esa es una de las tesis de Braco, ¿no? Ujú. Y el mundo es algo que el hombre tiene que hacer. Pero para el medieval y el antiguo no es así. El mundo es algo que se encuentra, eh, que vamos descubriendo y que vamos descifrando, ¿no? Que creo que él tiene una cita donde dice que el mundo más que de hacer es de traducirlo. Sí, así es. Sí, como, digamos, estos modelos se encaminan unos a otros. Es muy fácil ver como el camino que puede conllevar, que puede venir del Timeo al modelo abrahámico. En ambos casos hay un Dios bueno, un demiurgo perfecto, que crea un mundo que es, en el caso del Timeo, también muy bueno. En el caso del modelo abrahámico es también bueno porque en el Génesis se dice, por lo menos en el lado del cristianismo, que Dios creó el mundo y vio que era bueno, ¿cierto? Como que lo que haría que el mundo no fuera tan bueno sería la cuestión del pecado, ¿cierto?
Y también la cuestión de que el mundo, si fuera perfecto, se identificaría con Dios. Ya la existencia de Dios hace que el mundo ontológicamente no goce de la mayor de las perfecciones, porque siempre está pues Dios como lo sumamente perfecto. Bueno, con el cristianismo pasa algo interesante y es que le abre las puertas, siento yo, a los otros modelos, porque como dijimos, el mundo no es tan perfecto como en el Timeo. Y de hecho uno ve autores que reniegan bastante como del mundo, como que buscan desprenderse totalmente del mundo para poder encontrar pues esta otra instancia de mayor perfección que es esta, digamos, estar con Dios. Y nos acercamos pues a los otros modelos. Por eso el cristianismo yo creo que en la modernidad va a ser bastante importante. Yo creo que entender la modernidad sin el cristianismo es muy difícil, Es eh, imposible, es imposible. imposible, porque en la modernidad van a reaparecer modelos ya existentes, el modelo epicúreo y el modelo gnóstico. El modelo epicúreo, como para ir por orden de, digamos, de grados de bondad, el epicúreo considera que el mundo es indiferente, no es ni bueno ni malo. El epicúreo buscará estudiar el mundo, pero para evitar, pues, por ejemplo, crear falsos dioses, pues como para evitar la ansiedad de cosas que desconoce. La idea es conocerlas precisamente para evitar esos miedos, esas pasiones, pero el mundo en sí mismo es indiferente porque el mundo es un, digamos, producto de un azar atómico, ¿no? De un movimiento azaroso de unas partículas, de unos átomos. Esto, pues, claramente se va a retomar en la modernidad, Descartes en el mecanicismo, ¿cierto? Digamos que el mecanicismo se caracteriza por eh, sintetizar todo a puras causas eficientes y eliminar, por ejemplo, la causalidad final, que era demasiado importante en los otros modelos. La idea, pues, de que todo lo que existe, todo lo que está, tiene un fin, todo lo que se mueve por un fin. Entonces, si no estoy mal, Aristóteles, por ejemplo, divide el movimiento en dos, el transitivo y el inmanente. El inmanente es como el de los seres vivos, un movimiento, digamos, que parte de él mismo. No es que llega un cuerpo y choca con otro cuerpo y entonces el ser vivo se mueve como si fuera un robot. Eso sería más la concepción cartesiana, ¿cierto? Este movimiento, digamos, propio del ser vivo o propio de, de, de las personas, el movimiento incluso como del pensar, del razonar, es uno que se elimina en esta concepción de mundo, digamos, más mecanicista o atomista. Y eso es interesante porque los astros en el Timeo se movían acorde, pues, a esas ideas eternas. Y si no estoy mal, Plotino también habla de los astros o habla como de unos, digamos, dioses que están como alrededor, pues, de este principio que es el uno, intentando, pues, contemplar el uno o el nous, que digamos que es un poco menos perfecto que el uno. Y todo en esencia es contemplar para Plotino. O sea, todo tiene su causa final, que es la contemplación. Y bueno, no sé, algo más sobre el No, modelo. sí, fíjate que, ajá, perdón, lo que tú dices es muy interesante porque me recuerda uno de los unos diálogos de Cicerón sobre la naturaleza de los dioses, donde disputa un discípulo de Demócrito y otro y un estoico. Y una de las cosas que decía que le decía el estoico al epicúreo es que mediante su metafísica o su física es imposible concebir un mundo. Pues claro, porque no elimina las causas finales y todo es movimiento azaroso de partículas, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es esa concepción de la naturaleza, qué tanto facilita hacer un mundo, porque para los epicúreos, vamos a ver algo bien interesante, porque para los epicúreos es imposible, es una concepción del mundo, ¿no? Porque el mundo nada más es visto como como bien mencionas, un lugar de estudios para no temer a los dioses ni a los astros, ¿no? Que por ejemplo, tú lo mencionas, Plotino habla mucho de los astros porque en la antigüedad los signos zodiacales, etcétera, pues decían mucho sobre el orden y el destino de los hombres, ¿no? Y entonces para el epicureísmo resultaba ser una forma en la cual el ser humano se liberaba de esos miedos, ¿no? Pero al mismo tiempo había una problemática. El epicureísmo no podría ser una filosofía política porque solamente se les consideraban los hombres ociosos del jardín. Solamente se dedicaban
a disfrutar, ¿no? A no temer, a no tener, incluso los llamaban daraganes, ¿no? Porque para el estoico era importante la contemplación para la virtud, pero el epicurista no es así. El epicurista era un estudio para librarse de, digámoslo así, de ciertos fantasmas, ¿no? El Entonces, epicureísmo se parece mucho como al budismo, ¿no? en parte, pero, ajá, pero Como yo recuerdo una vez, no sé si leyendo una conferencia que alguien decía que el epicureísmo es un hedonismo negativo, en el sentido de que lo que busca, más que buscar el placer, busca más bien no encontrarse con el dolor ni con el terror. totalmente. Sí, sí, Entonces sí. termina siendo como una especie de quietismo hasta cierto punto, tipo budismo, creo yo. Sí, pero sin la idea de tratar de unificarse, ¿no? Con el mundo. Ajá, Lo sí. mismo, hay una especie de olvido del yo, ¿no? ¿Qué va a ser el yo? Porque al fin y al cabo todo el mundo es ilusión y lo importante es, digamos, el principio unificador. Pero Sí, en el epicurismo no existe eso. O sea, sí hay una especie, digámoslo así, una visión neutra del mundo, pero es una visión que llega a la multiplicidad, ¿no? Pues porque todos son átomos, ¿no? sí, todo Entonces, es multiplicidad, pero hasta cierto punto hacerse uno con el mundo, pues entre comillas, asumiendo ese modelo de mundo es inevitable, ¿no? Pues son átomos y digamos en la muerte uno se dispersa como cualquier otra cosa muerta. Entonces, no sé, se podría hasta pensar como un panteísmo si se le intenta meter ciertas, no sé, ciertas cositas, bueno, no sé. Pasemos entonces al modelo gnóstico, que si bien el epicureísmo concibe un mundo indiferente, el gnóstico ya va a concebirlo prácticamente como algo malo, una cárcel o producto de un demiurgo maligno o torpe. El modelo gnóstico en una parte llegará a decir que la misma técnica de cierta forma está asumiendo inconscientemente este modelo, porque si el mundo, pues porque justifica la misma técnica el hecho de que el mundo tenga que ser reparado. Si el mundo no es bueno, entonces nosotros mediante la técnica tenemos que traer la bondad al mundo, tenemos que organizar lo que está en desorden, porque el mundo es hostil y digamos que es malo pues para el hombre. Entonces, por esto, estos dos modelos, el epicúreo y el gnóstico, serán como los que más predominan en la modernidad y como y tú que van a ves, ser necesarios incluso para el proyecto moderno. y como tú bien mencionas, el cristianismo, si bien tiene un matrimonio con el Timeo, también le va a dar paso a estos dos, ¿no? Porque el cristianismo, al fin y al cabo va a decir que el mundo no es totalmente bueno. O sea, sí es bueno, pero la bondad es Dios, ¿no? Y al mismo tiempo desacraliza el mundo, porque los astros no son seres divinos, son una creación más como el hombre, incluso caídas, ¿no? Entonces, Claro. Sí, eso, el cristianismo ya había hecho la crítica hacia los astros antes de que la revolución científica lo hubiera hecho. Eso lo bueno, el mismo menciona San también. Agustín, ¿no? Yo recuerdo Sí, mucho esta cita de San Agustín de la ciudad de Dios, donde critica esta concepción de que los astros determinaban la vida de los hombres, ¿no? Él usa no sé si tú recuerdas, él usa este ejemplo de las gemelas, ¿no? De si los astros determinan la vida de los hombres, ¿por qué los gemelos llegan a tener vidas distintas? Entonces, sí, no, y los astros duraron hasta la edad, esta cuestión de los astros es hasta medieval, no se superó tan rápido. sí, sí, y en el Renacimiento nace la astrología de forma bastante abismal, pero hubieron también padres de la iglesia muy timeos en ese sentido. Orígenes de Alejandría como que considera bastante a los astros, pues como que los considera dioses también, como una especie como de dioses corpóreos, o bueno, corpóreos no sé, algo digamos muy estrafalario, muy raro. También recuerda el cielo de Dante, ¿no? Que también el cielo se ascendía hacia los planetas. O sea, Sí, como es, mucho, los astros siempre han sido como mero objeto de misterios. Bueno, ya, actualmente ya no tanto, pero en esa época nada raro. ujú. Y bueno, algo también del modelo gnóstico, que si bien el mundo es malo, de cierta forma el ser humano es bueno, como que el hombre viene como de una instancia superior, es como una especie de alma de un dios caído que cayó como en este infierno, pero él tiene como una esencia positiva, como una esencia más alta.
Bragg relaciona esto, por ejemplo, con la razón kantiana, que Kant, la razón de Kant busca, de cierta forma, tiene un papel más regulativo, tiene, digamos, una función más práctica, pero cuando se intenta llevar al lado teórico, como que se siente, digamos, torpe, creo que dice Bragg, o se siente incómoda ante el mundo, porque en el mundo no encuentra esas ideas propias de la misma razón, o sea, la idea de Dios, la idea de mundo, cosmos y la idea de alma. Como que la razón simplemente se topa con algo que no logra como encajar según estas ideas. Es como si fuera, lo llega a decir Bragg, como si fuera esta alma gnóstica venida a este mundo que le es, digamos, esto, incómodo. También pienso mucho como en la res cogitan de Descartes, que Maritain le hace una crítica bastante fuerte a Descartes, diciendo que eleva el pensamiento humano como al angélico. El pecado de Descartes es el pecado del angelismo, creo que dice, porque el ángel recibe las ideas directamente de Dios, mientras que para un Santo Tomás es por medio del proceso de abstracción, por medio del conocimiento incluso sensible que uno va como accediendo metafísicamente y penetra más en la realidad. En cambio, Descartes no necesita ya el mundo, ya tiene ideas innatas. Sí, porque el mundo ya no dice nada al hombre. O sea, el mundo ya, bueno, el mundo físico, ¿no? Ahora vamos a tocar ese tema muy interesante porque para el antiguo y el medieval, como el mundo decía algo, el mundo era algo para contemplarlo, ¿no? O sea, Claro. el mundo es un lugar para contemplarlo, tanto para el antiguo, para llegar a ser virtuoso. Por ejemplo, Platón lo plasma muy bien en el Timeo, como el movimiento de las esferas perfectas es un maestro del hombre, y para el estoico también pues de virtud, ¿no? Mientras que para el medieval, pues la naturaleza la hablaba de Dios, o sea, Dios muestra lo bueno que es Dios para el hombre, ¿no? Pero para el moderno, la naturaleza no va a pasar más que, digámoslo así, cuerpos inertes, que si no están, si no son otros, están desordenados. Eso es lo va a ser interesante. Y de hecho también estaría muy bien hablar de ese paso de la contemplación al trabajo, ¿no? Ese aprecio del trabajo del moderno, porque tú bien mencionas esta cuestión de la abstracción del ente, ¿no? Para esta teoría del conocimiento. Es que esa teoría del conocimiento tiene sentido en un mundo que le dice algo al hombre. Pero como el mundo ya no le dice nada, pues, ¿qué se puede hacer del mundo? El mundo no es más que, digámoslo así, un mármol en blanco en el cual yo voy a plasmar el mundo que a mí se me ocurra, ¿no? Sí, el mundo ya como que no tiene información, pues no tiene información como significativa para el hombre, precisamente por haber eliminado las causas finales. Uy, espérame un momentico, yo voy por agua, no me demoro nada. Sí, está bien. Aquí te espero. Listo. Qué pena, es que ya se me estaba volviendo nada la garganta sin agua. No, pues normal. Como que Entonces, uno va hablando y se le va olvidando hidratar ahí. pues sí, esta idea, fíjate, esta idea de la modernidad como el trabajo como el eje es vital, ¿no? O sea, y tiene que ver con la concepción del mundo. Pero bueno, antes de adelantarnos, entonces, Bragg lo que nos subraya es que, bueno, están esos modelos. Ahora, en la antigüedad y en la Edad Media, los que van a prevalecer es el abrahámico y el timeo, ¿no? Pero el abrahámico, obviamente, con más fuerza en la Edad Media, y eso va a tener una consecuencia en la desacralización del mundo, que de hecho se habla mucho que el cristianismo es una religión que desacraliza el mundo, ¿no? O sea, me quedo pensando mucho en estos pensadores franceses como Marcel Gouchet, también señor que escribe Introducción a la Filosofía Política, no recuerdo el nombre, que también es amigo de René Bragg, y ellas mencionan que el cristianismo es la fuerza más desacralizadora del mundo. O sea, curiosamente,
en los países que están secularizados es porque el cristianismo ya hizo fuerza ahí, ¿no? Claro. Eso es interesante, o sea, no puede haber, digamos, incluso creo que llega a decir Remy Bragg que sería difícil pensar el ateísmo actual sin el cristianismo. O sea, es muy difícil, o sea, entonces el cristianismo quizás haya sido mucho más fuerte que toda esta filosofía, digámoslo así, crítica contra los dioses, ¿no? Incluso también me quedo pensando antes porque yo sé que me estoy yendo por las ramas, pero es bien interesante esto. Los socialistas, estos hegelianos socialistas que plantean esta idea del hombre como el centro, ellos dicen esto no se hubiera hecho sin el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, Feuerbach, ¿no? Que el cristianismo es el que revela que el hombre es el centro. Claro. Y es que el ateísmo es más bien como una especie de humanismo, pues es muy difícil a ciencia cierta ser ateo así comprometido, yo creo que es bastante complicado, pues y mucho los ateos que uno conoce regularmente son más bien humanistas, ¿no? Sí, es que, ajá, son Y el humanistas, humanismo pero... sin el cristianismo es muy difícil de sostener, creo yo, pues sí, sin al menos sostenerlo históricamente, porque esa dignidad del hombre es en la medida de que es imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Eliminar a Dios ya lo hace otro animal más, otra entidad más entre las entidades del mundo, en un mundo, digamos, plano y ontológicamente igual todo, pues porque lo que crea esos estratos, que por eso yo hablaba de los estratos en el Timeo, lo que crea esos estratos para mí es precisamente una idea más elevada como la de Dios, pues ese punto a lo alto, porque si bien en Platón serían las ideas y sobre las ideas estaría la idea del bien, por lo menos Platón entendido plotinianamente, abajo estarían las estrellas y más abajo estarían otros seres y así, pues se entiende pues esta jerarquía entre los seres. Y si bien el cristianismo, como vos decís, senta las bases para una especie de ateísmo o humanismo, también creo que eh, si uno es cristiano e intenta ser pues ortodoxo y seguir pues los dogmas propios, no se puede llegar a tanto porque en el mundo, al mundo no se le puede despojar de la providencia de Dios, pues si uno es cristiano. El mundo, la providencia de Dios está presente en el mundo, de cierta forma. Y eso ya no lo sacraliza, pero sí hace que el mundo no sea lo que es para el epicurio o el gnóstico, sea pues una basura, ¿no? El mundo nos habla de Dios, de cierta forma. De hecho, Remy Bragg tiene en un libro que se llama Moderadamente Moderno una tesis, no sé si en otras tesis en otro libro lo toca, pero él tiene la tesis del parásito, ¿no? Que también es algo que decía Chesterton, que la modernidad va a tomar todo de sus antecesores de la antigüedad y del cristianismo, pero vamos a decir que se lo roba y no les da las gracias, o sea, como que yo soy muy distinto a ti, entonces, claro, lo que, por ejemplo, yo pienso mucho en este señor Proudhon, ¿no? O que este señor socialista libertario, ¿no? Que él hablaba de que el cristianismo es un paso a esta humanidad redimida, esta humanidad nueva que surge, pero que es un paso nada más, ¿no? Entonces, digámoslo así, antes de hablar de este proyecto de la modernidad, yo entiendo un poco, yo entiendo un poco a Proudhon y a Hegel en este éxtasis, vamos a decirlo sinóstico, que Claro. tenían, ¿no? Pero, Sí, sí. pero obviamente porque ellos no iban a ver las consecuencias que nosotros estamos viviendo, ¿no? Que ellos estaban viviendo, digámoslo así, una Europa que estaba, digámoslo así, enriqueciéndose fuerte con la industrialización, digámoslo así, muchos hombres salían del campo y se iban a las ciudades, salían, digámoslo así, de la ignorancia del campo. Entonces, obviamente en ese tiempo, pues sí hubo una especie de fundamento de decir, bueno, la humanidad está avanzando moralmente, ¿no? Ya no vamos a necesitar al cristianismo o a Dios, pero actualmente, después de esta Atlántida que tenemos, pues obviamente surgen las críticas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el terror para el humanista ateo, así, es el Marqués de Sade, ¿no? O
sea, el Marqués de Sí, Sade, el Marqués de Sade no desagrada al humanista ateo por sus libros, desagrada porque él es el reflejo de llevar en cuestión lógica, ver la naturaleza como se comenzó a ver en la modernidad, ¿no? claro. Sí, eso lo menciona mucho Bragg, pone de ejemplo al Marqués de Sade, que curiosamente el Marqués de Sade va a plantear lo mismo que podría plantear un Santo Tomás, y voy a explicarme. La idea, o más bien un estoico, la idea es seguir a la naturaleza, pero lo entienden de forma totalmente distinta, precisamente por el modelo de naturaleza o de mundo que está funcionando en cada uno de ellos. En Santo Tomás, la naturaleza es como esa prescripción de Dios. Entonces, actuar conforme a la naturaleza es actuar conforme a esos límites, a ese margen que Dios nos dio. Mientras que el Marqués de Sade lo que ve en la naturaleza es un todos contra todos. Es como una criminalidad, un charco de sangre, es una guerra de fuerzas. Y el equilibrio visible en la naturaleza no es sino como un estado que no cambia, pero tras ese estado lo que hay es tensiones constantes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un biólogo habla del equilibrio de las especies o natural, o bueno, se refiere a eso, porque al fin y al cabo una especie no tendría problema de acabar con todas las que la depredan si tuviera la fuerza de hacerlo. Lo que hay es una guerra de todas las especies contra todas, o incluso de todos los individuos contra todos, tal y como ocurre en el cosmos, entre comillas, cosmos newtoniano, o más bien en el espacio newtoniano, que los planetas están equilibrados, entre comillas, precisamente por esa anulación de fuerzas. La fuerza puede de ir muy rápido contra esta otra fuerza de atracción. Entonces, por eso entender la naturaleza es tan importante precisamente como para ver si esta nos tiene algo que decir respecto a la moral o no, o respecto al bien o no. Sí, Y como totalmente. habíamos dicho, ¿cómo? No, sí, totalmente, totalmente. Y como, por ejemplo, para Santo Tomás, bueno, y para esta herencia neoplatónica, para Platón, todo tiene como este principio, todo actúa en función de este bien trascendente. En Santo Tomás, la voluntad humana, por ejemplo, la divide como en voluntas ut natura, creo que es ut natura, no sé en latín, y ad ratio. Pues hay una voluntad que delibera sobre lo que le ofrece la razón, pero hay otra voluntad que busca el bien. Está determinada pues siempre a buscar el bien. Y eso ocurre pues con todas las especies, todas para Santo Tomás y para esta tradición busca, digamos, inconscientemente el bien. Eso sería la providencia. Todos buscamos nuestro bien, por así decirlo. Y ahí yo puse una cita que fue la única cita que tomé del libro de la ley de Dios que me gustó mucho, en donde Bragg como que intenta demostrar la relación que hay entre providencia y prudencia. Hay una relación como un origen semántico compartido. Y es precisamente la prudencia, pues esta virtud que nos permite deliberar de forma más perfecta. ¿Y en función de qué? Del bien. O sea, ahí está la relación de la prudencia con la providencia. Y sí, no sé, Hay una, por la rama. sí, es que es interesante esta relación del hombre y el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, y esto lo subía mucho Brad, que antes de pasar a otro apartadito que yo quiero tomar, que también es importante. Uh-huh. No sé si tú te recuerdas esta famosa falacia naturalista, ¿no? Que empleó, creo que la emplea Hume, no sé si tú la conoces, Uh-huh. que las cosas no actúan no se dice la falacia que no, más o menos así, no la recuerdo muy bien, pero dice que no podemos dar por hecho que las cosas actúen por cierta naturaleza, o sea que es un error, pero pues es que esa falacia ya está pensada, digamos, en una visión moderna de la naturaleza, que es una naturaleza mecanicista que obviamente no tiene esencia. De hecho, para estos pensadores, digámoslo así, la palabra esencia ya no Desaparece. desaparece totalmente. O sea, por ejemplo, Hume, no recuerdo que si fuera Hume, no recuerdo, creo que es Hume o Spinoza, el que ya la naturaleza son modos, o más bien, porque Spinoza sí lo sigue usando, pero ya en una forma más refiriéndose a Dios, ¿no? Y el mismo Descartes también. Pero, digámoslo así,
para Hume, Locke, estos empiristas, la palabra esencia ya no existe, incluso llegan a decir dónde está la esencia de las cosas, porque ya la naturaleza, digámoslo así, pierde tanto causa final como causa formal. Sí, la Entonces, causa no, formal sí, también. desaparece También, totalmente. De hecho, la causa formal ya no es algo que está en las cosas, está en la mente del hombre. El hombre es el que le da forma a ujú, las cosas, ¿no? sí, exacto. Para esos pensadores. Entonces, entonces aquí sí quisiéramos resaltar que el concepto del mundo sí, es lo importante para la filosofía. O sea, el hombre va a pensar la realidad conforme, vamos a decirlo así, no sé tú qué piensas, que tenemos que dar por hecho cierta creencia de cómo es el mundo para pensar la realidad. O sea, no podemos demostrar si existe o no Dios, por ejemplo, pero lo tenemos que dar por hecho para entender que el mundo es bueno o no lo es. Sí, y además hay como nociones que la gente asume muy acríticamente, pero por ejemplo el método científico, bueno, dependiendo del método científico, requiere también de haber asumido una noción, digamos, precientífica. Por ejemplo, la regularidad de la naturaleza. Eso se asume de entrada porque eso es lo que nos permite y lo que tiene sentido después hablar de ley de la naturaleza, ¿cierto? Si no hay regularidad, si todo es un caos tan extremo, pues postularle leyes sería un error. Entonces, por ejemplo, el mismo Bacon critica las causas finales porque él considera que es un proceder ilegítimo, que se le están predicando como antropomorfismos, algo que no tiene por qué tenerlo. Pero más que eso, no recuerdo haber leído digamos, una crítica contundente, un argumento, digamos, más sólido, porque podría, no sé, digamos, yo puedo decir que que en mi nevera hay agua, porque en este momento tengo sed y deseo que haya agua para tomar. Sí, Pero no porque tengo sed no quiere decir de que haya o no haya agua, ¿cierto? O sea, eso mismo puede ocurrir con la naturaleza. Yo puedo tener como ser racional, conciencia de los fines a los que estoy dirigiéndome y le puedo predicar a la naturaleza también fines, pero, pero sí, de pronto no las tenga, o de pronto sí, pero no sé, ajá. como que el argumento en contra me parece que no es lo suficientemente fuerte. No, no es fuerte. No, es como los materialistas, ¿no? Que siempre, por ejemplo, siempre he dicho que el materialismo es tan metafísico como el idealismo, porque el presuponer que todo es material no es algo que tú demuestres, es algo que tú das por hecho para analizar la realidad. Sí, así es. No, no, es imposible, o sea, siempre los presupuestos del mundo o lo que pensemos del mundo a veces son, digámoslo así, saltos de fe, ¿no? O sea, Sí, aunque sí, claro que sí, pero aunque es, es claro que es cierto que en la naturaleza puede haber atisbos o vestigios de ciertas posturas, ¿no? Pero también esos vestigios se pueden leer conforme, cada quien le puede interpretar como quiera, ese es el problema. claro, yo digamos lo que me preocupa es que muchos han asumido un sistema que ellos quizás no sean capaces de argumentarlo, porque yo creo que, no sé, los autores que lo argumentan tampoco, o por lo menos a mi parecer, no lo hicieron de forma tan vasta como para convencerme. Entonces, Mira, más que todo, es como que sí. inconscientemente la gente moderna piensa así, la gente moderna piensa que no, quizás no sabe definir el mecanicismo, pero es mecanicista de todas formas, Sí, porque esto ya está... presuponen que sus razones son científicas. Es como Ujú. el medieval, ¿no? Que estaba fundamentado en la revelación, pero en la modernidad está fundamentado en la ciencia con mayúsculas, ¿no? Pero pues no, no es así, o sea, ese es el... Sí, sí. Pero si uno lo piensa bien, pues sí, o sea, es una visión, es una visión a priori de las cosas, ¿no? Que es lo interesante, o sea, no. Pero bueno, el otro punto, Bajemos ahí en las diapositivas para ver qué más, pues qué más había. había otro punto interesante. Sí, yo iba a plantear otra cosa, pero... también es importante tomar este tema de la dignidad, ¿no? Del hombre, porque... Ujú. perdón, discúlpame. De la dignidad del hombre, porque para los antiguos la dignidad tenía que ver con
la relación que tiene el hombre con los dioses, ¿no? O con Dios. O, y el cristianismo también, el hombre es digno por Cristo, ¿no? Por Dios, es Dios el que le da la dignidad al hombre. En la modernidad, digo esto para recapitular un poco los presupuestos que hay que discutir. En la modernidad el hombre ya se presupone a sí mismo digno, ¿no? Sí, Entonces, se presupone, incluso, por ejemplo, toda esta declaración de los derechos humanos, pues digámoslo así, estos presupuestos de la dignidad del hombre por ser hombre, pues es uno de los dogmas que tenemos hoy en día, ¿no? claro. Antes de problematizar esto, ¿no? Entonces quisiera resaltar esto, que es otra cosa importante, o sea, que luego Bragg más adelante va a problematizar esto. El antiguo y el medieval sí tenían un punto de Arquímedes donde fundamentar esa dignidad, digámoslo así, del amo o del cristiano, pero el hombre moderno no la tiene. Entonces, no es de extrañar, dice René Bragg, va a decir más, bueno, ya lo estoy problematizando, pero esto yo lo quería dejar al final, pero no es de extrañar que en la era moderna el hombre pase de ser el amo del proyecto a ser uno de los engranes del proyecto, ¿no? Ajá. Un área. Como un experimento de la naturaleza, dirá Bragg, pues un experimento que podría salir mal. Y el hombre, pues el moderno está esperando a ver qué pasa y bueno, algunos son optimistas y otros serán pesimistas. Y no sé, una cosa que es curiosa también es que la modernidad comienza también asumiendo como eso, un proyecto del hombre que es una tergiversación también de ciertas ideas cristianas, por ejemplo, la idea de dominar la naturaleza. Como que se asume también a priori, a pesar de que se niegue esa herencia cristiana, y eso me recuerdo una vez que estaba discutiendo con unos amigos. Yo estaba hablando, pues, estaba criticando, pues, la noción de la ciencia, como la entienden ellos, y el argumento de ellos era que la ciencia funciona, ¿cierto? Como que usted puede tener una filosofía de la naturaleza distinta, pero esto que llamamos ciencia, como lo pensamos nosotros, funciona, porque nos traen una cantidad de bienes, una cantidad de tecnología y demás. Y al fin y al cabo creo que con eso se queda el moderno callado. Ver Sí, los frutos de la misma cosa que ha creado, pero se le olvidó, siento yo, la pregunta del fin real pues, del hombre. Si el fin real del hombre es, no sé, socavar la naturaleza para acomodarla totalmente a sus caprichos y demás. Porque, no sé, el santo medieval hacía lo contrario. Yo siempre pienso en eso, como que el santo, teniendo menos de la mitad de lo que nosotros tenemos siendo clase media o incluso siendo clase baja, el santo decide incluso buscar menos. Entonces es como, bueno, ¿qué fin está persiguiendo el santo y qué fin está persiguiendo el moderno también? Y creo que el moderno se quedó precisamente sin un fin claro, porque la ciencia, y esto lo dice Bragg con sus palabras, la ciencia no prescribe, sino que lo que hace es describir. Entonces, buscar en la ciencia la respuesta a lo que está bien y lo que está mal es imposible, porque yo podría preguntarle a un médico cómo amputarme todos los miembros de mi cuerpo sin sentir dolor o cómo matar a alguien sin que le duela o sin que se dé cuenta, ¿cierto? O no sé, como que él no sé, si él me dice que eso está mal es por otra idea precientífica, una idea que no pertenece pues a la ciencia. Y bueno, una tesis también fuerte de Bragg es que él va a pregonar también, como hacían los medievales, esta identificación del ser y del bien. Eso en la modernidad también se pierde. Y con esto uno también entiende, digamos, lo que llaman la providencia. Lo que actualmente es, busca perfeccionarse en su propio ser cada vez más, por así decirlo, como el conatus spinociano. Yo por eso a veces pienso que la gente que apela a Spinoza también como para redactarme una, una ética materialista, yo casi siempre les meto a Santo Tomás y Aristóteles como por debajo, porque al fin y al cabo eso es la causa final. El primer principio, la oikeiosis estoica, inicia con ese amor propio, o sea, con ese deseo de perseverar en el ser, o lo que Spinoza llama sí, el conatus. Es que Spinoza es muy raro, ¿no crees? Porque Spinoza es una especie de estoico moderno.
Sí, Pero, pero a pues, mí Spinoza me gusta, pero obviamente es otro gnóstico. no, Pero ajá, sí, 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 tiene esta noción de contemplar la naturaleza, pero ya una noción ya no, digámoslo así, muy impersonal, ¿no? O sea, digámoslo así, casi, casi, tú dejas de contemplar las leyes, pero hasta ahí, nada más, ¿no? Esa es la libertad, es una libertad intelectual nada más. y como que Pero toca, como amar a Dios es como un mandato como necesario para uno, digamos, estar tranquilo ante cosas horribles como la muerte, no sé, sí, sí, sí. como, como que toca amar a Dios, no sé, como es como la salvación psicológica que uno tiene, pero como que no es suficiente pues para un ser, eso lo toca muy bien Unamuno, me gusta mucho como dialoga ahí con Spinoza, un ser que se sabe que va a morir, pero que tiene ese mandato de perseverar en el ser indefinidamente. Es Sí, sí, como, pues, hay algo como que choca. sí, aunque claro que el deseo no significa que tenga razón el deseo, ¿verdad? Ese es el problema. Sí. Pero hay otro punto bien interesante que tú lo tocaste, ¿no? Que hablamos un poco del dominio, también esta idea del dominio del cristianismo medieval, porque muchas veces se saca la cita bíblica como un fundamento para fundamentar esta forma rapiña del hombre moderno de tragarse la naturaleza, ¿no? En parte sí podemos decir, bueno, sí, es que el cristianismo desacraliza el mundo, pero también el cristiano siempre tomó esta forma del dominio de la naturaleza como un dominio de sí mismo. O sea, el hombre tiene que alinearse con la ayuda con la gracia de Dios para llegar a la plenitud de su ser. O sea, no es, incluso esa idea voraz contra la naturaleza es un pecado, ¿no? O sea, porque la naturaleza no es del hombre, es de Dios. Entonces también pasa algo muy extraño en la modernidad, porque en la modernidad el hombre se quita a Dios del panorama y el mundo queda a sus merced, ¿no? Pero también es cierto algo, el hombre dice algo bien interesante, Remy Bragg, que los movimientos ecologistas, etcétera, son un sinsentido de la modernidad, porque, pues bueno, o sea, ¿y por qué yo tendría que cuidar al mundo? ¿Quién me manda a cuidar al mundo, verdad? O sea, es un problema, o sea, ¿por qué tendríamos yo que cuidar? ¿Por qué el hombre moderno tendría que cuidar al mundo? Entonces, Sí. hablamos un poquito de estas cuestiones deontológicas, ¿no? Que lo hablamos sobre, cuando hablamos de Mest. O sea, ¿por qué el hombre tendría que obedecer? ¿Por qué el hombre tendría que, digámoslo así, que pensar algunos mandatos si no está, si no tiene una cuestión divina de respaldo, ¿no? Entonces aquí hay una cita que pusimos ya vamos a entrar a esa problemática después de hablar un poquito de este problema, de la cuestión del mundo, es que para Remy Bragg, en la modernidad, el gran fracaso de la modernidad, a pesar de sus avances técnicos, de sus logros económicos, del bienestar, porque no podemos negar que el hombre moderno, la pobreza es algo casi, casi ya inexistente, ¿no? O sea, antes lo normal es que el hombre era demasiado pobre, digámoslo así, la calidad de vida es innegable en la medicina, o sea, pero el problema que afronta el hombre moderno es que no puede dar respuesta de su existencia. Ya no hablemos de su hacer en el mundo, no puede dar Ujú. respuestas a su existencia. O sea, ¿por qué es bueno que el hombre exista? En los primeros dos modelos, y quizá podríamos agregar el epicurio. No sé si el epicurio puede dar respuesta a ello, pero por lo menos el platónico y el abrahámico sí lo hacían. O por ejemplo, las formas premodernas, ¿no? Lo podían hacer. Incluso no sé si el gnosticismo podría, incluso hasta cierto punto, porque si bien el mundo es malo, el hombre gnóstico tenía que liberarse del mundo, ¿no? Tenía que hacer una lucha. Sí. El hombre moderno, o sea, no sabe ni qué respuesta darse a sí mismo. La cosa sería la gnosis, ¿no? Pues dependiendo de la gnosis del gnóstico, hay una gnosis salvífica que no tiene que ver con la sabiduría del mundo. Antes al mundo hay que cerrar los oídos y hay que
seguir esa gnosis, pero ¿de dónde proviene esa gnosis para el moderno? Yo Sí, creo totalmente. que hay ciertas tendencias muy subjetivistas y básicamente es esa autodeterminación, esa razón kantiana a veces mal entendida, porque para Kant como que necesariamente la razón da con esas prescripciones universales, con esos mandatos pues, eso sí, universales y comunes pues para todos. Pero yo creo que eso es lo que, digamos, más me disona de Kant. No creo que la razón al fin y al cabo es individual, ¿no? Es como que razona según circunscrita a mi individualidad y a mi concretud como ente específico, creo yo. Entonces cada quien se autodetermina de forma también muy individual, muy para sí. Y Ujú. esa locura de la autodeterminación, ¿quién somos nosotros para decir que la gnosis de aquel, la gnosis salvífica de aquel que se cree mujer cuando nació con sistema reproductor masculino, ¿quién somos nosotros para decir que esa gnosis no lo va a salvar? Sí, totalmente. Sí, es como y que yo creo que es el problema de la modernidad al fin y al cabo, como que no sabe de dónde agarrar el bien, porque el bien se le fue de la naturaleza y en la naturaleza no lo puede ver. Entonces lo busca dentro de sí y no sé, puede encontrar incluso tendencias suicidas dentro de sí. ¿Quién le dice que eso no está bien o mal? Porque la relación bien y ser se desapareció también. Sí, y Entonces, por eso cosas, perdón, adelante. sí, no, sí, el ser ya no tiene que ver necesariamente con que sea bueno. Lo que es no necesariamente es bueno. Antes el teísta decía que todo lo que es porque Dios lo mantiene en el ser. Entonces, por ello Dios lo quiere y por tanto Dios, como es bueno, entonces es bueno. El moderno no tiene que asumir eso. El moderno puede calificar lo que es como malo directamente. Su propia existencia la puede calificar como mala. Sí, no, y está, por ejemplo, esta idea también pues, creo que hay una escuela de Gómez Dávila muy interesante que dice que si Dios no existe, la industrialización del mundo es el fin risible de la historia, ¿no? Entonces, claro que creo que esta obsesión por control, algo bien que olvidé decirlo y es importante, Juan, que en la era moderna, no solamente se niega el bien de la naturaleza, sino que la naturaleza es el enemigo a vencer. Uh -huh. Esto también es bien importante porque eh, justo por eso este proyecto, el que llama ahora que ese proyecto, no solo es un dominio, sino es una lucha para vencer a la naturaleza, porque como la naturaleza ya es algo, digámoslo así, animalesco, que de hecho no es raro ver que en la literatura de los filósofos modernos, la naturaleza ya es algo distinto al hombre, ¿no? O sea, primero se diferenció totalmente y la naturaleza quedó algo así reducida a algo no sé, de los animales, del chimpancé, todo esto, y el hombre queda aparte. Y en este intento de confrontación, el hombre se piensa como ahora hay que rehacer al hombre, hay que construir un hombre nuevo, que bajo ahora esta perspectiva de lucha contra la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que incluso la misma escuela de Frankfurt, que a mí no me gusta, la verdad tengo que decir, no me gusta. Atacan esa idea también. Atacan esa idea también, o sea, hay que ser justos, o sea, ellos son críticos también con esa idea, ¿no? De que es un proyecto contra la naturaleza, pero ese mismo proyecto por eso se fue contra el hombre, porque al fin y al cabo el hombre también tiene naturaleza. Entonces, pero bueno, Sí. antes de pasar eso, porque es interesante esta cita, ¿quieres comentar algo de esto o pasamos a esta cita? Bueno, no, precisamente como vos decías, el mismo hombre es una naturaleza por dominar. Y yo creo que la misma pedagogía, la misma educación tiene una problemática compleja porque es el mismo hombre que intenta transformar al mismo hombre. El problema sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el criterio? ¿Dónde está puesta el ancla? Preguntaríamos, haciendo uso de esa metáfora que hace Braque, para que una persona dirija a la otra. Sería como un ciego dirigiendo a otro si no está claro el bien. Y bueno, yo creo que dentro de la misma educación hay muchas escuelas que se contradicen incluso, algunas, digamos, más
¿Cómo es que? Sí, bueno, como, ¿cuál es que? Conductivistas estas, que son como más, digamos, enfocadas como a las labores del trabajo, como a las fábricas, como más de la revolución industrial, otras más románticas. El problema pues de estas más románticas y humanistas es precisamente que intentan buscar dentro de la misma libertad del hombre el criterio para conducir a la misma libertad, ¿cierto? Es como extraño. Es como un perrito persiguiéndose la cola, creo yo, Sí, porque es lo el mismo. interesante es que es un dominio exterior, ¿no? No, ya no es el hombre que trabaja dentro de sí mismo, sino que es el poder técnico el que dirige al hombre, ¿no? Sí. Es- Gómez Dávila tiene un escolio, creo, no me acuerdo cómo es, pero decía algo como que en la democracia al hombre se le obligará a ser libre, como algo así, como sí, algo sí, sí. paradójico. Ajá. Porque ¿quién me dice, por ejemplo, hay dogmas modernos como el de los derechos humanos, ¿cierto? ¿Por qué si yo soy libre, por qué no podría cuestionarlos? Eso pues claramente es una pregunta ya muy confrontativa, yo creo que muy Ujú. tóxica para muchas personas, porque eso ya es básicamente un dogma. Y pues sí, no sé qué más decir sobre aquello. Fíjate bueno, es que esto es interesante porque toda la época moderna, sobre todo en Europa, en lo que vemos actualmente, o sea, el hombre ya se ve, digámoslo así, como una pequeña partícula, una gran maquinaria, ¿no? Incluso las formas políticas de concebir la política, ¿no? O sea, ya el mismo Estado, que como una creación moderna se concibe como una máquina que domina la naturaleza. Entonces, Claro, entonces, al mismo hombre, eso sí. sí. Al fin y al Porque cabo, el Estado tiene como esa labor pedagógica, pues sí, 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 el partido que gane las elecciones lo que quiere es que siga ganando sus ideas y para ello tiene que educar a los otros. Y muchas de sí, las respuestas que dan para salvar, por ejemplo, la pobreza o la criminalidad es la educación. La educación siempre viene como lo salvífico, como que sí, tenemos eso es que educar. pura gnosis, totalmente. Sí, eso es muy gnóstico porque a veces también se les olvida esa naturaleza, llamaríamos caída del hombre, que por más educado que estés, siempre puede estar, pues puede actuar mal, puede cometer esos pecados, llamémoslo así. Puede ser egoísta, puede ser malo directamente, por más educado que esté. Sí, pero como además de eso, también las formas, por ejemplo, el Estado es algo como una creación moderna, un intento de manipulación de la naturaleza, a diferencia de las formas clásicas que son más orgánicas, que digámoslo así, que son de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres de los pueblos, ¿no? El Estado trata, digámoslo así, de educar al pueblo, ¿no? O sea, Ujú. mecánicamente hay que rehacer al pueblo, ¿no? O sea, entonces, claro que no es de extrañar que esta forma, digámoslo así, de política surja, eso lo decía mucho mi maestro del Macio Negro, ¿no? Que las formas políticas siempre van a partir de una visión del mundo. No es extrañar que el Estado surja en una visión materialista y mecanicista, ¿no? Del mundo, ¿no? En el cual Claro, el hombre plasma su trabajo, o sea, plasma con la máquina su imagen en el mundo, ¿no? Entonces, sí, así es. Y vos también habías dicho algo que quería también comentar, que creo que la misma modernidad, sin tener que ser tradicionalista o reaccionario, ha generado casi que necesariamente no sé, como su reacción, que sería la posmodernidad. Yo creo que la misma posmodernidad rechaza estos llamados grandes relatos, no sé, por ejemplo, los que son todos hippies, yo les digo pachamamistas, muchas veces atacan lo que estamos nosotros aquí escribiendo, que es este mismo proyecto moderno como tan devorador, o los que atacan el colonialismo y demás, que obviamente son ideas que tendrán sus errores, pero es como el efecto de que este proyecto también, pues, los mismos progresistas les ven falla a este proyecto. Bueno, el mismo movimiento woke, ¿no? Tan golpeado, digo, a mí no me agrada, a mí no me agrada, pero sí creo, siempre les he dicho, es que el woke quizás sea un movimiento de gente diciendo tonterías, pero lo que hay de verdad en el woke es que es gente, son personas que ven un problema en este proyecto, ¿no? O sea, hay algo que no, que les hace ruido. Entonces,
¿Cuál sería? Pues bueno, que sí, hay unos, por ejemplo, movimientos ambientalistas que ven la voracidad, digamos, de la técnica, y todo esto, que es discutible. Muchas veces son muy discutibles, Claro. no, no voy a darle razón, pero quizás todos estos movimientos que nosotros vemos como absurdos, que pues bueno, sí lo son, pero esconden algo que es verdad. O sea, hay un, digamos, agotamiento del mismo proyecto, ¿no? Incluso, por Sí, ejemplo, tú que eres especialista en arte, todos esos movimientos como el dadaísmo, etcétera, podrían ser feos y todo, que son. El problema que yo veo con todos ellos es que se queda en la pura crítica, no pueden proponer nada, ¿no? O sea, claro. no proponen Sí, nada, ese es un gran problema. Y es porque la misma modernidad, pues, ha quitado del hombre el panorama y del bien, porque también el gran problema del fracaso del humanismo es que ya ni siquiera el hombre confía en sí mismo. O sea, no tiene con qué apoyarse, pero la confianza en sí mismo. sí, es verdad, muchos se quedan no solo en la crítica, sino que después son absorbidos por el mismo, por el mismo proyecto, llamémoslo así. El dadaísmo, que era súper contestatario y súper polémico Ajá. y se declaraba a sí mismo un antiarte, ya actualmente pues aparecen en los libros de arte y se enseñan como arte. Entonces es como paradójico, porque sí, como que el proyecto continúa y bueno, pasa por encima de esas cosas, como que no se inmuta mayormente. Sí, sí, total. Y es que, y ahí el asunto es que, bueno, ahora tenemos aquí la gran problemática. Hay otra bien importante, que no solamente es que ya el hombre no tiene el panorama del bien, es, bueno, y el problema también de esta falta de desconfianza del hombre por sí mismo, que actualmente puede aparentar tener mucho dominio de la naturaleza, pero siempre hay un discurso atrás de que el hombre es una bestia aborazadora, es lo peor del mundo. Aquí el problema es, bueno, hay una salida a esta crisis del humanismo ateo, o sea, porque Remy Bragg, y aquí es donde yo discuto mucho y me problematizo esto, o sea, Remy Bragg siempre subraya que es una muy buena vía el Dios de los cristianos, el cual yo creo que sí es una muy buena respuesta, pero aquí el problema es, bueno, el hombre moderno que tan capaz es de reconocer este retorno a lo que llamaría Remy Bragg un retorno a la Edad Media. Él tiene este libro, creo que tú ya lo dices también, que es recetas de remedios medievales, ¿no? Y No, eso no lo tengo. no lo he leído. Bueno, es muy interesante porque él, él dice, bueno, yo aquí tengo la solución, que es un sano retorno a la Edad Media, pero no una edad media materialmente hablando, sino una edad media metafísicamente hablando, ¿no? Claro. Y aquí la pregunta es, ¿qué tan factible es que el hombre regrese ahí? Porque yo creo que también, al fin y al cabo, el ateísmo, el hombre moderno, al fin y al cabo, no, ahorita estamos viviendo un tiempo de ateísmo, ¿no? De cierto ateísmo, pero al mismo tiempo hay una especie de religión de la humanidad, pero esa religión de la humanidad está cuestionada, ya está muy cuestionada, ¿no? Está cuestionada. Ujú. Estamos viendo, digamos así, un tipo de nihilismo. ¿Hasta qué punto el hombre puede regresar a una visión, digámoslo así, metafísica trascendente? Me ¿Qué parece tal curioso porque es? el mismo Bragg, creo que en el último que leí, el de Las anclas en el cielo, menciona a Nietzsche y algo que, una interpretación que yo no había hecho de Nietzsche, que él decía que para superar este nihilismo, pues es cuestión de que los nihilistas pues se mueran y los que no lo son pues avancen. A veces Ajá. siento que eso puede llegar a pasar porque aquellos que aceptan que no son nihilistas, que aquí siguiendo pues esta cita de Bragg, que él dice que el nihilismo es haber perdido esta identificación, va de la mano con perder la identificación del ser con el bien. Aquellos pues que entienden que el ser es bien, o sea, eso es pura metafísica también medieval, pues estos serán los que se reproduzcan y los que tendrán Sí, familia, tendrán hijos, entonces a la larga, quizás sin esfuerzo, los nihilistas, como dirá Nietzsche, que Nietzsche declara
que es bastante, muy diferente a Braque y bastante más cruel con sus palabras, pues los nihilistas pues se irán. Y Sí, bueno, yo honestamente, ante lo que Braque teme, que es este humanismo contra sí mismo, como este fin como tan poco positivo ante la existencia de la humanidad. Yo ya esas ideas en mi pasado ya las había como contemplado y ya las había asimilado, entonces no es algo que le tema pues bastante, pues yo siento que Braque como que está muy preocupado por eso, intenta también como exponer la idea como algo muy serio, como una preocupación muy grande, y a veces incluso me parece que yo sé que no es lo que él piensa, pero a veces como que para salvar a la humanidad, entonces tenemos que asumir quizás este principio trascendente y yo sugiero el cristianismo. Yo digamos que pensaría esto al revés. Yo diría, bueno, yo asumo el cristianismo y ya ahí sí salvo a la humanidad, pero, pero no por salvar a la humanidad voy a asumir el cristianismo, ¿cierto? sí, sí, Yo, totalmente, sí, sí, sí. yo incluso me parece más fácil asumirlo porque no sé si peco de egoísta, pero yo creo que la preocupación, o más bien un pecado moderno es querer actuar a favor de toda la humanidad siendo uno un individuo completamente como aislado, pues un individuo concreto y pequeño y minúsculo ante lo que es toda la, entre comillas, humanidad, porque ya la categoría humanidad es algo como inabarcable. Entonces yo en cuanto a individuo, pues busco lo que más me conviene. Y precisamente la noción del bien que se ha perdido es casi que producto de la mística, creo yo. Yo creo que el camino individual es un camino que uno asume como individuo o no, es un camino más que todo místico, creo yo. No, y es que también Braque lo habla por la gran crisis de Europa, ¿no? O sea, Uh -huh. porque por ejemplo, uno piensa, ¿por qué los musulmanes se reproducen tanto y los europeos no? Pues bueno, pues Braque lo ve muy claramente, o sea, el Islam sí tiene no, siguen pensando medievalmente. Claro. Y el europeo, pues no, el europeo es una viuda ricachona que nunca se casó, que podrá haber dejado todo el mundo, pero no tiene nada que dar digámoslo así, a su pueblo, ¿no? Uh -huh. Entonces también, digámoslo así, que también él advierte también mucho esos ataques contra la familia, ¿no? Que no son accidentales, que hay una especie, digámoslo así, de mentalidad que ha acabado por, digámoslo así, dejar Europa hecha añicos. Y creo que en América estamos en esas vías, ¿no? Espero que no sea así, pero espero que nosotros tengamos una especie de reacción de que Claro. no vayamos por el camino que está haciendo Europa, pero muy probablemente vaya a pasar. Aquí, pues las que se pintan el pelo cada vez son más frecuentes, Sí, no, pero bueno. pero ya el antiguoquismo también está muy fuerte, entonces como que siento que bueno, en Argentina como que yo siento que eso sí pegó mucho, pues lo woke, pero ya en este momento están con Milei, pues ya. Pero también hasta qué punto esos movimientos anti-woke son reales, porque podrán fastidiarles hasta cierto punto, pero o sea, la gente cómo ve la vida, o sea, si mucha gente ve la vida como, pues nada más hay que pasarla bien, ¿no? Y no ven, digamos así, una forma de hacer raíces, ya, eso también se perdió mucho, eso, entonces, ¿qué se puede dar al mundo? Porque también es muy difícil para el moderno pensar en que qué voy a darle al mundo, porque pues el mundo es un lugar donde que yo lo voy a disfrutar a todo dar, ¿no? Entonces, también, y eso es una de las cosas muy interesantes que dice Remy Bragg, que, bueno, también una de las formas en las cuales uno adecuadamente puede pensar en el cuidado de la naturaleza es asumir que Dios le manda a cuidar la naturaleza. Porque, pues, o sea, si no existe Dios, como por qué voy a cuidar el mundo. O Sí, sea, pues yo lo que le digo mucho a mis amigos ambientalistas es que mañana bien podría caer un meteorito y el mundo ni se inmuta. Pues el mundo seguirá siendo mundo y todo sí, sí, seguirá igual. Pues obviamente en cierta concepción del mundo específica, que sería la moderna. Y pues sí, yo creo que yo ya dije como todo lo que tengo en este momento. sí, pero está bien, fue una hora, no nos tenemos que extender más porque luego se vuelve
aburrido, ¿no? Pero básicamente estos podrían ser las problemáticas y tesis que dice Remy Brack, ¿no? Eh, ¿qué modelo de mundo tenemos? ¿Existe el mundo? Pues, bueno, también Remy Brack diría, actualmente la modernidad carece, digamos así, de una noción de mundo. Yo consideraría de que no, sí, pero el mundo es el que sale de la cabeza del hombre. Es decir, para el moderno, el mundo es la posibilidad de ser. O sea, mejor sí, es el mundo inteligible de Kant, básicamente. El mundo de los seres libres, los que se pueden dar una norma, los que pueden, pues ese mundo cosmos que tenía Platón lo tiene Kant en la cabeza y considera que la razón lo puede crear por medio pues de eso del control. Pues bueno, control suena muy fuerte, pero del dominio básicamente. Creo que Fichte y los otros kantianos logran como ser más directos en ese sentido, porque bueno, y lo que se sigue después de Kant, como todos estos proyectos modernos, el comunismo, no es sino traer el cosmos perdido de Platón, pero bueno, otro cosmos, pero el cosmos en el sentido de orden, traer el orden, la perfección a un mundo que ya carece de eso. Sí, hay que hacerlo con el trabajo y el pensamiento. No hay que leerlo, hay que hacerlo con el trabajo y el pensamiento, ¿no? Bueno, precisamente por eso Marx es tan importante. Marx es una especie de profeta del mundo moderno, es el trabajo hacia el hombre, ¿no? Entonces, claro, o sea, tiene sentido, sí. Tiene sentido el marxismo en esa concepción. Que eso viene de Locke, ¿no? Que el mismo Brack cita a Locke como aquel que pone el trabajo también con bastante importancia. Sí. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Para mí son las preguntas tesas o complicadas, si uno intenta asumir los modelos anteriores, del Timeo y el abrahámico, es concebir aquello que uno considera como negativo, como algo que realmente es positivo. Y eso, bueno, si uno es cristiano, serían como lo dice también Braque en las anclas en el cielo, que la cuestión de la fe abre precisamente esta noción de mundo, y uno al saber que detrás de este mundo, digamos, tan cruel, tan violento, a veces tan hostil, hay una voluntad buena que así lo quiere. Y se trata entonces de confiar en esa voluntad, y empieza a adquirir sentido, por ejemplo, sí, no sé, la necesidad, el hambre, las dificultades, el dolor, todas esas cosas empiezan como a iluminarse con sentido. En la medida pues que uno asuma que detrás de eso hay una voluntad buena que así lo quiere. Sí, totalmente. Eso es, para mí es lo teso, lo difícil, porque uno está demasiado acomodado actualmente. Uno es hijo de la modernidad. Sí. No, y es una de las cuestiones también que uno se da cuenta. Por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, ya esto es personal, mi abuelo, por ejemplo, a los 10 años comenzó a trabajar, él se fregaba mucho, y yo tengo amigos que se quejan mucho de que es que no hay trabajo, y sí, es que sí lo hay, pero además el problema es que somos nosotros, o sea, el problema somos nosotros, que además de toda la riqueza que nos dieron, o sea, nos dieron mucha riqueza, nos dieron una idea de que hay que hacer el mundo como nosotros queremos, ¿no? Y también es uno de los golpes fuertes de la era moderna, ¿no? Que también uno pone la vara muy arriba. Y sí, se pone la vara muy arriba. Y uno a veces, por no ensuciarse las manos, uno se queda desempleado y uno espera, porque no, yo quiero esto de acá arriba y no me voy a poner a esto de acá abajo. Eso es también, no sé, el ser humano, pues actualmente la imaginación proyecta mundos, entre comillas, mejores a los que los sentidos muestran, pero el mundo que creó Dios es el que los sentidos muestra, no el que tiene mi paranoia mental. Es que también, hay una parte, no recuerdo de qué texto de Kant, pero yo lo llego a citar en uno de sus videos, en donde Kant habla de que la razón es una especie de heraldo de Dios, pero la razón entendida como esta razón práctica. O sea, como esa razón que proyecta este mundo inteligible, básicamente, y que intenta llevar a cabo mediante la praxis, mediante la legislación primero de uno mismo y
ya después se seguirá, yo creo que por ende, la legislación de la naturaleza. Es como un heraldo de Dios, eso es tan raro, es como que Ujú. es gnosticismo, ¿no? Es puro Sí, no, gnosticismo. sí, sí, es la idea de que por el conocimiento uno se salva, ¿no? O sea, y eso es algo que tenemos muy presente nosotros, los hombres modernos, ¿no? Porque uno se sorprende mucho que, por ejemplo, yo que estoy leyendo a Santa Teresa, uno se sorprende mucho que ellos no tenían más aprecio, digámoslo así, por las obras de caridad, por las obras de piedad, que por las obras intelectuales, ¿no? O sea, Claro. este, y actualmente pareciese que se nos ven, tú ya lo has dicho, se nos ven mucho la idea de que por la educación el hombre se va a transformar, ¿no? Pero es que la educación, si uno al primero dice se la puede tragar, ¿no? Pero se puede tragar ese mito, pero en el fondo siempre detrás de una educación hay un tipo que te va a vender su concepción del mundo, ¿no? O sea, que mira, ese es el camino a seguir, ¿no? Entonces, no es así. Creo que el mismo cristianismo, y creo que en sí todas las formas premodernas, pero sobre todo el cristianismo, entendieron mejor esta cuestión del hombre, ¿no? O sea, siempre va a haber señores, vamos a decirlo así, señores esclavos, pero, pero pues tú tienes que aceptar el mundo como es. O sea, Ujú. otra vez voy a hacer algo muy trillado, pero la otra vez yo le pregunté a mi esposa y se me quedó viendo así raro, le dije, oye, pues realmente hay una diferencia entre el esclavo y el empleado, o sea, porque Sí, no, no hay, para mí no hay mucha diferencia. no hay mucha diferencia, o sea, Ah, hasta el esclavo, y de hecho uno lo piensa, hasta el esclavo podía comprar su libertad, entonces, no, a qué voy con esto? Yo sé que a lo mejor me puedo ir por las ramas, pero a veces a nosotros los modernos pensamos el mundo muy de caramelo, ¿no? Y no es así. claro. No Sí, es- y porque eso también lo vio Marx, ¿no? Que el empleado no es sino como una modulación del esclavo, del siervo y del siervo del esclavo. Y yo le Ujú. doy la razón. Digamos que en lo que, lo que no comparto es que no veo fácil solucionar ese problema. No, Más no, bien no. es de entenderlo, creo yo, de intentar No, es que, entenderlo. ajá, sí, el Y fin de la modernidad tampoco, también es la idea de, perdón, el fin de la modernidad, más para recrear lo que estás diciendo, el fin de la modernidad tiene que ver mucho con la idea de acabar con esta idea del amo y del subordinado, ¿no? ujú. Sí, eso, como el comunismo es muy de eso. Yo creo que no todos los proyectos modernos quizás tengan tan, no sé, como tanta prioridad eso, pero por lo menos el más izquierdista sí que lo tiene. Y bueno, yo también quería decir que a pesar de que uno pueda tener una apreciación positiva al mundo, así el mundo sea hostil y demás, eso tampoco implica un quietismo, que más bien no hagamos nada y como que digamos que el mundo es perfecto, entonces si mañana me muero, pues todo está muy bien. Porque según Braque, la naturaleza del hombre ya guarda en sí mismo como sus prescripciones, o sea, uno está llamado a actuar también en el mundo, a moverse conforme pues a ese ideal que la misma naturaleza tiene. Yo creo que eso es como la entelequia, si no estoy mal en Aristóteles, bueno, no sé, como esa virtualidad propia de la naturaleza del hombre se tiene que desarrollar y, y al fin y al cabo se desarrolla actuando también. Se trata de conocer cuál es el bien, ese es el punto. Y sí, pues no se trata pues de no hacer nada, porque Sí, eso sí. es de lo que acusa, por ejemplo, este pensamiento reaccionario, pero más pagano, como Julius Evola y demás, principalmente Ébola, que es como muy nietzscheniano también. Ataca fuertemente al cristianismo precisamente por haber asumido una postura tan contemplativa y tan poco activa. Ujú. Y hasta cierto punto yo le doy razón hasta cierto punto. Pero bueno, pero sí, eso podría ser otro tema de otra charla. De estas charlas, sí, Ébola es alguien también interesante. Ujú. Este, sí, aunque la vida contemplativa, bueno, también habría que decir que de hecho en este librito que estoy leyendo, que yo lo recomiendo mucho, Camino hacia Perfección de Santa, no es Camino de Perfección, no recuerdo cuál es,
Santa Teresa escribe algo bien interesante, dice, la vida contemplativa tiene que llevar a Marta y a María, ¿no? Porque Marta es la sendosa, la trabajadora, y María es la que contempla, ¿no? Entonces, a veces uno se equivoca pensando que la vida contemplativa es una vida quietista, y no es así, sino es contemplar digámoslo así, la autoridad para saber cómo yo debo actuar en el mundo. Sí, Cosa que actualmente no tenemos, ¿no? O sea, es el asunto, parece que el mundo ya está en una especie de automático en el cual nada más es enriquecer, pero ¿como para qué? Pues, no, sí, ajá. como que yo siento que la modernidad tiene también como sus analgésicos para aquellos que se preguntan demasiado si lo que están haciendo está bien o mal, y es el exceso de entretención que hay. Pues uno, yo creo que no hay series de Netflix para toda la vida que uno tiene, pues Sí, sí, totalmente. Sí, sí, como sí. que No, uno es siempre va a estar falta, como atontado, sí, como en la máquina, y uno se atonta cuando uno tiene pensamientos muy existenciales, pues uno, bueno, uno se mete a Netflix o a Internet y, sí, y sí, ahí sí. se calma un poquitico. Sí, creo que también es uno de los problemas de la era moderna, ¿no? Que quizás Brack no toque, pero es la falta de interioridad, de vida interior del hombre, ¿no? O sea, Ujú. no hay esa vida interior, no hay esa capacidad, digámoslo así, de... Porque pues es que también, y eso podríamos tocarlo también, es la idea toda esa cuestión del mundo tecnificado, pues sí exige al hombre un dominio total del exterior, pero no, olvidado también el dominio de sí mismo, ¿no? No es extrañar que en nuestra época los prostíbulos, etcétera, pues está esta cuestión ¿cómo se llama? Donde las chicas suben fotos en El internet, OnlyFans, o OnlyFans. sea, pues todo, al fin y al cabo el dinero lo compra todo, pues sí, pues es la idea de un dominio exterior, pero ese Ujú. trabajo de sí mismo, el hombre moderno no es algo que priorice mucho. Sí, a mí me gusta una cosa que dice Brack, y él dice que el medieval, al dominarse a sí mismo, hacía superfluo cualquier otro dominio, pues como que ya no necesitaba pues tanta banalidad y tantas cosas, tantos esfuerzos pues como para controlar el mundo exterior a sus antojos, porque ya sus antojos los ha menguado, los ha organizado. Y eso me parece pues que es crucial, pues que es lo que uno debería aspirar, ¿no? Como ese primer dominio es ya el trabajo de toda una vida. Sí, aunque por ejemplo, para alguien de pensamiento teísta tiene sentido, pues un ateo, ¿qué? ¿En qué sentido tiene eso, no? O Sí, sea, sí, ¿no? ajá. Yo creo Tiene que que, ser yo, una sí, perdón, felicidad, perdón. Ujú. como una felicidad como trascendental o algo así, como es que prometer, no sé, es que sí es complicado, no sé cómo, porque digamos que el estado habitual del hombre sin la idea de Dios igual es un estado como de, no sé, como amargura, como tristeza, es la voluntad schopenhaueriana, pues es estar todo el tiempo como frustrado porque uno no logra nunca saciarse. Sí, Entonces, al fin y al cabo, lo que hace el teísmo es decirle que sí hay un objeto que sacie su voluntad, ¿cierto? Que es el bien de la voluntad natural que había mencionado de Santo Tomás. Ese es el ujú. objeto de la voluntad, pero el bien pleno no está en este mundo. Entonces ahí es que vienen las virtudes teologales, ¿no? Como la fe. Bueno, usted lo postula y lo cree a pesar de que no lo vea evidente. Y la esperanza, usted lo espera y, Sí, y olvida la el caridad. enorme problema, ajá, el enorme problema es que son presupuestos que al fin y al cabo uno presupone y no, porque es lo que hablamos al principio. eh, una postura, por ejemplo, como del teísta, pues bien podría satisfacer esa voluntad, pero podría decir tal, ¿y qué pasa si eso es un artificio, no? Entonces, Sí, pero yo a veces pienso que ese es el camino que yo considero místico, sí, como que digamos que tengo sed, el ejemplo de la sí, sed, y me dicen que por allá en Cuatro Montañas hay un charco súper pulcro y súper rico. mm, Yo no sé si es verdad o no, pero igual tengo sed, pues no tengo otra opción. sí, 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 Yo voy, totalmente. emprendo el viaje o me quedo aquí a morir de sed. O ser un, Entonces, ¿sabe? yo creo que es eso, si uno ya, por eso es bueno que uno como que se canse del mundo, ¿no?
para uno buscar precisamente esa, no sé, ese charco que sí lo va a saciar a uno, esa agua de vida, como diría pues el Evangelio, ¿no? Eso, por eso es bueno, sí, que el mundo sea hostil, para uno darse cuenta qué es lo que vale la pena y qué no. Sí, 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 totalmente. Y ahí el problema es que hay gente que no sale, digámoslo así, no ve esa sed, ¿no? O sea, como que se contenta con todo lo que Ujú. ofrece el mundo. Creo que también es uno de los temas muy interesantes que, digo, se podría ligar después, pero es el tema de Pascal, ¿no? Que Pascal sí fue un gran profundizador del alma y él veía mucho ese problema del entretenimiento, ¿no? O sea, que Y el Pascal entretenimiento. asume también un mundo súper moderno, pues como que Sí, la noción de mundo que él tiene es muy moderna, muy de su sí, época, sí. Sí, y pero es que aún también, ajá, y es que también, yo creo que también inclusive, digo, yo pensándolo así como Remy Brack, sí, porque Remy Brack lo plantea no como una cuestión mística, a lo mejor él lo plantea como un intelectual, que él sí ve el problema y dice, pues bueno, nos conviene plantear esto, ¿no? Como humanidad siempre podemos pensar en un artificio, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor no existe Dios, pero pues vamos a imaginar que sí. Pero, aquí el asunto es, bueno, ¿qué es peor? El asumir un artificio o el darse cuenta que uno que uno sabe que es un artificio o llegar al extremo más decadente, ¿no? Que es como ser el Marqués de Sade, porque el Marqués de Sade, pues es realmente el terror de los humanistas ateos, es el que sí dice, bueno, es que ¿para qué voy a estar bajo el artificio? Vamos a aceptar lo que es la naturaleza y vamos a gozarnos de ella, ¿no? Entonces, sí, yo creo pero yo que, siento dime. yo siento que el artificio y la máquina no contradice ese proceder de la naturaleza, ¿no? A veces pienso que el Estado es como esa entidad no biológica, pero sí esa entidad suprema, producto de la evolución, Pues sí, digamos, más perfecta. Pues como que siento que la división naturaleza y no naturaleza ateamente también genera problemas, creo yo, sí, porque sí, es tan natural, pues, este teclado que tengo al frente como la gata que pasó por aquí. Como que, pues sí, como que queda, no sé si te has leído el libro de El mito de la cultura, de no, Gustavo Bueno. no, Ese no. es muy, muy bueno. Precisamente él va a cuestionar la idea de cultura y va a decir que es un mito. Y él es ateo, pues lo que hace muy bien para mí él es destruir todos estos ídolos modernos, porque, claro, pues él igual no se va a sostener a ninguno, ni tampoco al Dios cristiano, pero Mm. destruye los otros, me parece que muy bien. Sí, sí, sí. Sí, pues uno, al fin y al cabo, yo creo que también por eso la modernidad no pudo ser atea totalmente, o sea, se crearon muchos dioses, porque el ateísmo más radical, pues como ya lo hemos visto con de Maistre, pues es puro escepticismo, ¿no? No puedes construir nada ahí, ese es el gran problema, ¿no? No puedes construir nada. Entonces, claro, yo yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que uno podría bien asumir más una visión mística, como lo propone Gómez Dávila, ¿no? Que Gómez Dávila, bueno, pues ella, si la modernidad se quiere ir al abismo, pues allá ella, ¿no? Yo Sí, sí sí, me quiero salvar, o sea, yo no me quedé con ella. ajá. Pero pues yo entiendo a Remy Brack porque Remy Brack es alguien que está viviendo la total decadencia de su mundo, o sea, porque Europa está hecho un asco, ese es el problema, ¿no? Y Sí, Gómez Dávila pues estaba en Bogotá, pues aún vivía las bondades del mundo premoderno, pero al mismo tiempo también algunas bondades del mundo moderno, ¿no? Pues sí. esa es también la cuestión. Pero pues, Pues está bien, él escribirá libros y hará sus propuestas, incluso en términos políticos, uh-huh, pero yo creo que él mismo sabe que el cristianismo, si el cristianismo es la solución al problema, el problema del cristianismo es que contempla pues al individuo libre y no puede haber un Estado que lo obligue a ser cristiano, no, pues no no. tendría sentido. O a menos Él, que todos sean cristianos, ¿no? sí, pues sí, pero yo a veces pienso que en la modernidad como que trueca las cosas. Sí, sí. Yo creo que en el pasado lo que ocurría era que una sociedad se hacía un Estado, entendiendo el Estado como, no sé, como la casta guerrera Uh-huh. que separa esta sociedad de otras sociedades hostiles, mientras que hoy ocurre lo contrario, como que es el Estado el que crea a la sociedad. Entonces,
como que si hace falta cristianos, entonces ganemos las elecciones y pongamos el catecismo como materia prioritaria en los colegios, ¿cierto? Sería como hacer lo mismo que hace el marxista, pero de otra forma. Pues Sí, 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 no, no. cambiando el marxismo por el cristianismo. Y hasta cierto punto, pues tendrá sus beneficios, Sí, como lo uno hizo sabe. Franco, ¿no? Como prácticamente lo hizo Franco. O sea, Sí, eso, pero uno sabe que la elección de ser o no ser cristiano es del individuo como tal. O sea, desde ahí comienza para mí el camino, yo diría que místico. aunque también, mire, por ejemplo, Gómez Ávila diría algo bien, tiene un escudo que dice, el cristiano no es intolerante porque sabe que la fe es una cuestión de gracia. Entonces, Eso. pues sí, o sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, de Remy Brack sí rescato mucho sus tesis, o sea, las Ah, rescato, no, no. me parecen extraordinarias, de una erudición, nada más que el problema de todos es, bueno, la propuesta, pues sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo la hacemos, verdad? Porque Ujú. una metafísica así, ¿cómo le vas a hacer eso entender a la gente? No, complicado, es muy complicado. Pues Sí, no. ¿Mm? Yo creo que él hace bastante en su posición como filósofo, pues, y pues nos dio unos libros muy buenos, pues a mí me ha parecido muy bacano, Ujú. todo lo que he leído me han parecido muy buenos. Es cierto que yo soy un poco más pesimista, pero me parece que todo ha sido bacanísimo, más que todo como todo ese recorrido de ideas que cita en los textos, como que es muy erudito, como que conoce a todo el mundo y... Sí, sí, no, sí, y autores que uno no conoce, ¿no? Ajá. Sí, y él tiene esta tesis que, por ejemplo, no, es muy difícil la plática, ¿no? Las concepciones del mundo, ¿no? O sea, ¿no? Que uno las da por hecho, ¿no? Las asume, pero no se da cuenta de que, oye, pues sí, tienes razón, o sea, a veces nosotros pensamos las cosas desde una cuestión muy a priorística, y que Sí, no... muy acrítica, uno como que intuitivamente funciona con esa idea preconcebida y ya, y la gente es así, y uno es así también. Sí, pero, ajá, sí, aunque también esa tesis, que yo también le he hablado con otros colegas y tiene sentido, o sea, pues el nihilista no va, los nihilistas van a acabar porque no se van a reproducir, pues sí, no hay de otra. Entonces es la única forma. Yo conozco, antes de acabar, yo conozco ciertos grupos que sí postulan el no nacimiento, que no haya, que dejemos de reproducirnos porque pues el mundo es feo, ¿no? O sea, ya ellos, Ujú. ¿no? Yo se me quiero reproducir. Entonces, Aquí tenemos, en Colombia hay uno muy militante de eso, un escritor, yo no sé si lo conoces, se ¿cuál? llama Fernando Vallejo. Sí, cómo no, ¿qué dice ese cuate? Y sí los No, conozco, pero da más el nombre. él escribió la puta de Babilonia, pues es un libro así súper anticlerical. Ujú, Tipo también pregona bastante la no reproducción, como que le parece horrible que las mujeres se embaracen, que no sé qué. Y el man es muy vehemente y, bueno, insulta mucho, pues es divertido escucharle, pero sí, obviamente es como el anti-Remy Brack, es como lo contrario, ujú. porque ese sí es, no sé, es como Schopenhauer, yo creo. También es como el amor a la naturaleza, que los animales, que no sé qué. Ajá. Sí, sí, he escuchado que es medio schopenhaueriano, ¿no? Ese cuate. Pues yo creo que sí, no sé. También Schopenhauer es una especie de gnóstico medio Sí. Pero a mí, amarguita. pero me Ajá. gusta, Schopenhauer me gusta mucho, pero sí es verdad que es como la imagen del nihilismo como más, bueno, una de las imágenes como más vívidas, yo creo, como más claras de ese nihilismo. Mm, Sí, sí. Pues, pues bueno. Entonces, voy a dejar de grabar. Creo que aquí Listo. terminamos pues que estuvo bien. Déjame dejar de grabar. De grabación.